Buenas noches, hermanos. Dios les bendice. Yo estoy bendecido. Espero que ustedes también estén bendecidos. Amén. Muy bien. Ya llegó el día. Hoy es viernes. Qué gusto verlos a todos. Mucha gente que Dios nos ha dado la bendición de conocerlos y de amarlos en todo este tiempo. Unos más, y cuando diga las fechas no significa que quiero exponer su edad, ¿verdad? Pero llegamos a esta congregación, mi esposa y yo, en junio 1992, por primera vez. No era este edificio, era una casita de madera muy chiquita, y el hermano Arturo y su familia nos recibieron muy bien con sus niños. Y a lo largo de los años, pues que son del 92 acá, quién sabe cuántos años son, pero parece que ya son muchos. Dios nos ha permitido ver, a veces después de varios años volvemos y tenemos la oportunidad de visitar la iglesia aquí y algunas congregaciones de la zona, y pues siempre es muy grato verlos a ustedes. Los conocemos algunos de ustedes desde Coahuila, desde Saltillo, de Monclovita la Bella, de Allende, de ¿dónde más? Por ahí, ¿verdad? Más o menos todo ese recorrido. Algunos los conocí siendo niños y algunos nos conocimos siendo jovencitos. Por ejemplo, Daniel Valdés y yo éramos de los jovencitos que en el grupo de jóvenes nos tenían así como orillados, porque éramos a lo mejor los adolescentes incómodos. Y hacíamos bolita los de Saltillo, Monterrey y Monclova, y nos poníamos ahí a tratar de aprender guitarra en aquellos años. Y bueno, hay muchas historias de la bendición de conocerlos. Como dijo Limón, me acompaña mi esposa, si gustas pasar. Dios nos ha bendecido a mi esposa y a mí estos años. Nos ha guardado por casi 36 años de matrimonio. Y nos ha bendecido con una familia, 4 hijos, las primeras 3 mujeres, hoy ya señoras casadas. La mayor nos dio un regalo, privilegio, que nosotros no sabíamos que en la vida existía ese amor de ser abuelos. No, otra cosa. Yo digo, pues ¿qué pasa? ¿Dónde estaba yo en la vida? ¿Por qué no había conocido estas mieles de la vida? Y hasta el día de hoy gozamos mucho de eso. Platicábamos con Limón y Edna, y ellos tienen a sus nietos un poquito lejos. Y les digo, fíjense que nosotros vivimos en el dormitorio en segundo piso, y resulta que hay un apartamento de UCM, y resulta que en el apartamento de abajo, curiosamente, extrañamente, vive el nieto. Así es que, pues, ¿qué más le pedimos a la vida? Todo está ahí. Y ahorita nada más son un par de abuelos nostálgicos, ¿verdad? Porque dicen, ay, ¿dónde estará James? ¿Qué estará haciendo? Tiene 4 años que acaba de cumplir, y bueno, tenemos un cuarto hijo que es un varón. Él todavía está en casa, todavía no se va, está en la universidad, estudia cinematografía ahí en Querétaro, y estamos bendecidos. Hasta aquí el Señor, como ustedes, nos ayuda. Dios es bueno. Así es que le dejo lugar a mi esposa, que tiene una actividad para entrar en confianza. Adelante. Creo que lo puedes hacer. Sí. Todos tienen uno de estos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en la actividad, una vez que culmine, entramos con para que lo tengan ya contemplado. ¿Ya está prendido? Sí, ya está prendido. Creo que estoy muy chaparrita. Gracias, hermana. Ándele, así está mejor. Dios les bendiga, hermanos. Un gusto estar aquí con ustedes. Y como dijo mi esposo, vamos a entrar. Esta es una dinámica, ¿verdad? Para romper el hielo, que se sientan ustedes en confianza y que puedan participar también en esta conferencia. No es una prédica ni nada. Van a necesitar participar ustedes también. Una dinámica que traigo, quiero a 3 personas voluntarias, si hay, si no las voy a escoger así a dedazo,
porque quiero hacer 3 preguntas muy sencillas, muy sencillas. No van a pasar al frente ni nada, nomás quiero hacerles 3 preguntas. Hay 3 personas voluntarias, la hermana, el hermano Arnulfo, ¿verdad? Una más, una persona más. Ok, hermano. Bueno, empezamos con la hermana. La hermana, ¿su nombre, hermana? Magdalena. Hermana Magdalena, ¿usted cree que yo sé lo que usted está pensando? Sí, sé. No. El hermano Arnulfo. Hermano, en su mente usted tiene, ponga en su mente un animal de 4 patas y me lo dice lo que usted quiera, caballo, perro, y yo la tengo aquí. Un gato. La hermana, piense una frase, la que usted quiera, un texto, una frase, un texto bíblico, lo que usted quiera. Yo lo tengo aquí escrito. ¿Una frase? Sí, la que usted quiera. Dios es amor. Exacto.
Si estoy caído, tampoco voy a vivir en una burbuja de engaño y decir, no, no pasa nada, todo está bien, aleluya, gloria a Dios. No, porque puede ser que, y lo sabemos, hay situaciones que realmente nos ponen en términos así artísticos, ¿verdad? Contra la lona. Sentimos que estamos, que caímos bajo, que estamos tocando suelo, que estamos ahí. Pero en esa postración, ahí hago eco de Salmo 95, en esa postración es un terreno también en donde los hijos del Señor aprendemos que esas debilidades pueden convertirse en fortalezas, en el que a veces el cristiano dice, Señor, te doy tantas gracias por aquello que me tocó sufrir. Lo sufrí, lo lloré, lo lamenté, fue muy doloroso. Y sin embargo, debo reconocer que fue allí donde también descubrí una porción, una parte de ti que creo que seguramente de otra manera no la habría yo aprendido, no la habría yo experimentado. Y hay cosas que hoy quienes tienen tiempo, más millas en el camino del Señor, pueden hablar a veces de temas relativamente sencillos, pero que hay gran diferencia porque lo hacen desde una experiencia. Cuando tú tienes cierto camino en el Señor y le dices a esta persona que está pasando por tremenda crisis, ¿no? Un joven, le dices, ten confianza en el Señor. Ah, las cosas van a estar bien. Esto es temporal. Vienen cosas mejores. No te lo dices solamente para estar recitando algún texto que por ahí en la comunidad se aprendió, sino la verdad de la palabra, pero desde una traducción, desde una vivencia, desde una experiencia con Dios, de modo que puedes decir a la manera de 2 Timoteo, yo sé en quién he creído. Y si yo te digo que Dios levanta al caído, mírame, este te puede dar testimonio de que estuve caído, estuve adolorido, estuve postrado por enfermedad, por lo que tú quieras, pero yo he experimentado la gracia de Dios. Esa es la autoridad, no solamente moral que uno tiene en ocasiones de compartir una verdad de Dios, sino la autoridad espiritual que te dice, conozco al Señor. No conozco en la victoria, pero también en la derrota he disfrutado de cómo Él me levantó sin tener yo fuerzas y me sacó adelante. Y bueno, pues hermanos, en el nombre del Señor, vayan ahí ya a sus cuadernitos. Ah, el conflicto que vivimos en esta era, en este siglo, tiene que ver con este asunto. Hay un conflicto entre, yo lo llamé así, los valores religiosos tradicionales. ¿eh? Han enseñado nuestros padres, lo que el temor de Dios que nos fue inculcado desde casa, desde la cuna, desde la conducta en casa, desde la conducta y las acciones en la iglesia, desde la relación con los vecinos, con los hermanos de la iglesia, y Pablo hace eco de eso, ¿no? Con el joven Timoteo y dice, lo que tu mamá y tu abuelita te han enseñado. A eso apelo, a esa enseñanza que tú has recibido en este contexto que le llamaríamos los valores religiosos tradicionales. Y vamos a seguir hablando ahorita sobre eso para ensanchar más esta idea. Pero, ¿qué tenemos en contra? Lo que ahí llamamos las presiones sociales modernas. Porque hay que dejar algo en claro. Y quienes están conmigo y rebasamos ya las 5 décadas de vida, creo que podemos decirlo con toda confianza. Hoy nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, la tienen más difícil que nosotros. Yo estoy convencido de eso. Y hay una razón. Alguien dijo, no, es que es cíclico, es lo mismo. Dije, no,
porque la palabra de Dios dice que la maldad se multiplica. Y eso es lo que hoy está pasando. La maldad está multiplicada. O sea, hoy el mundo está más pervertido que como estaba cuando yo estaba de adolescente, cuando yo estaba en la secundaria, cuando yo transitaba los 12, 13, 14, 15 años, que era un mundo, un torbellino en la mente y muchas cosas pasando. Y sí, una sociedad que te tentaba y te invitaba, y sin embargo tenemos que decir, pero no se compara a lo que hoy existe. Hoy nuestros amados niños, niñas, no llegan a la adolescencia para entrar en crisis como las que vivimos nosotros en adolescencia. Hoy las ven desde el niñito chiquito que apenas a lo mejor ni sabe hablar todavía, ya está scrolleando, ya está moviendo el dispositivo, ya está siendo expuesto a veces a la incontable cantidad de canales y contenido a la que él tiene acceso, a veces encerrado en su recámara o a veces metido por ahí simplemente para que papá y mamá platiquen a gusto, y él puede y no sabes qué está viendo. Y es un bombardeo perverso, lo voy a decir mejor, es un bombardeo diabólico que está buscando robar lo precioso que tenemos, que son los niños, que son los adolescentes, que son los jóvenes, y en el caso de nosotros, sí, también a nosotros, distracción. Distracción, distracción, distracción. Dejar de lado lo bueno por estar distraído a veces, a lo mejor no con lo perverso, pero sí con lo que quita tiempo. Y cuando ya quita tiempo, ya está ocupando un lugar en nuestra tabla de valores que puede ser muy conflictiva. Hablamos entonces de estos desafíos. Los desafíos que más identificamos son, bueno, lo que llamamos ahí, tienen todos pluma, por cierto. Si a alguien le hace falta pluma, levanta la mano y ahí le acercan una. Luego. Tienen todos material. Usted debe tener un material, algo de esto, ¿sí? Si no lo tiene uno de estos, levante la mano para que le den uno ahí, por favor. Número 1, vamos a hablar de la influencia social y cultural. Eso, ahorita en un momento vamos a abundar sobre qué es esa influencia que la sociedad y culturalmente estamos siendo desafiados. Número 2, vamos a hablar de la estabilidad matrimonial y relacional. Lo fundamental que es la estabilidad, pero lo desafiada que es esa estabilidad. Número 3, vamos a hablar ya dentro del seno de la familia, la crianza y la educación de los hijos. Entre hoy y mañana vamos a estar tocando estos temas. Estos son los 4 temas principales. Y el cuarto, muy importante para nosotros, para el contexto de la iglesia, de los hijos de Dios, la vida espiritual. Muy importante esa tercera palabra, práctica. Es decir, la acción. Llevar a la acción la palabra, la voluntad de Dios, la comunión con Dios. Oremos. Dios Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti, Señor, aquí estamos. Sea para tu gloria. Tu Espíritu Santo me guíe para exponer, tu Espíritu Santo nos guíe para recibir y sobre todo nos guíe para ser hacedores. Piedras vivas, testimonio vivo, para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Hablamos entonces de estos desafíos y hablamos de la primera sección. La influencia, hablamos de la influencia social y cultural. Sí, nosotros, puesto que vivimos en esta sociedad, hermanos, rodeados de un sistema, y déjeme decirlo así con toda puntualidad, que podemos hablar en términos generales. Podemos hablar del planeta, podemos hablar del siglo XXI, pero luego tendríamos que llegar a un contexto donde estamos nosotros. Por ejemplo, ustedes, ¿qué influencia social y cultural hace la metro área de Dallas? ¿Qué influencia hace esta ciudad para sus pobladores? Y déjeme decirle que es muy particular, muy singular. La influencia de Texas, la influencia social y cultural de Texas, sí, es diferente a la influencia social y cultural de la costa oeste.
o de la costa norte-este, ¿sí? Del noreste. Cada uno tiene sus particularidades. Si vamos al sur de la frontera, también nosotros estamos expuestos a otro tipo de influencia social y cultural. Vamos a ir desmenuzando esto. Así es que le invito a que con curiosidad vayamos ahí tocando algunos asuntos. Y lo primero que hablaríamos sería de la influencia secular y crisis de valores. Es decir, las familias cristianas, bajo este ambiente secular que nos rodea y viviendo esta crisis de valores, vamos a estar hablando acerca de eso. Las familias cristianas lidian con el secularismo. Ahorita vamos a hablar qué es secularismo. También las familias cristianas estamos lidiando con la pérdida de estándares morales absolutos en la sociedad en que vivimos. Pero lo que iba a decir simplemente con respecto al tema del secularismo, que tal vez ayuda un poco si vemos la etimología de la palabra, porque la palabra secular, que viene del latín seculum, lo que significa es mundo, pero en un sentido temporal. O sea, no es el mundo, el planeta Tierra que yo estoy pisando, sino este tiempo. Y cuando le añadimos el sufijo ismo, siempre que escuchen una palabra con ismo al final es un sistema de pensamiento. Comunismo, cristianismo, todo lo que es ismo es un sistema de pensamiento. Así que el secularismo es un sistema de pensamiento que no ve más allá de este mundo presente. O sea, es un sistema de pensamiento que nos mueve para el aquí y para el ahora, como si no hubiera nada más. Como sabemos que nos moriremos. No se va a vivir para el ahora, buen Dios, sino nuestra propia eternidad. Que nos referimos cuando hablamos del secularismo y el espíritu en la que estamos. Las primeras palabras que dijo en el video fue secular, significa mundo. Cuando decimos secularismo es cuando seguimos al mundo o se hace la influencia del mundo, ¿sí? Nosotros estamos en el cristianismo porque seguimos a Cristo. ¿Cómo es que el secularismo llega a nosotros? Pues lo dijimos ahí, porque el secularismo es cuando el mundo comienza a tomar una autoridad con la capacidad de gobernarnos. Dice aquí, cuando se organiza la vida personal, la vida social, la vida pública, sacamos sin Dios, mucho menos la palabra revelada de Dios. Dijo el Señor Jesús, no te ruego que los saques del mundo, solamente te ruego que los apartes de él. Que estamos aquí, pero que el Hijo de Dios, los hijos de Dios somos llamados a decir, hey, estás aquí, pero no perteneces aquí. Estoy aquí, pero no soy de aquí. Hace unas 2-3 semanas estábamos en Zacatecas y los hermanos me pidieron en un culto unido predicar sobre la segunda venida y hablaba con ellos acerca de ser peregrino. Y les decía yo, no nos acostumbremos tanto a esto. Dios no está en contra de que tengas tu terreno, tu casa, tu negocio, está bien. Simplemente no te apegues tanto a eso y en tu mente nunca quites de ti el pensamiento, yo no soy de aquí, yo voy de paso. Esto es temporal. Esta casa que hoy tengo y que Dios me concedió, no la voy a tener por la eternidad, no es mi posesión eterna. Mi posesión eterna es la salvación que tengo en Cristo. Mi relación con Cristo. Entonces, noten eso porque el primer desafío que estamos mencionando
acerca de eso que dijimos, la influencia secular y la crisis de valores, se refiere a esto. Cuando yo estoy organizando mi vida, lo que dicta la agenda de mi vida es una vida con la mira puesta en mí. ¿Han oído hablar del humanismo? A veces se oye muy noble. De hecho, a veces hasta nos lo presentan con frases así como que una calidad humana. Oh, es muy humana esa persona, muy humano su trato con nosotros. Para nosotros no aplica así. Yo no soy bueno porque soy humano. Como humano soy caído, como humano soy pecador. La única razón por la que yo pudiera ser identificado como bueno es porque Cristo habita en mí. Porque todo lo bueno y todo lo perfecto desciende de lo alto. Entonces, la gloria no es para mí. La única razón por la que yo pudiera ser identificado como, qué buena persona, Esteban es muy buena persona, Limón es muy buena persona, Arnulfo, qué buena persona. La única razón por la que se pudiera poner ese título o esa expresión o reconocimiento de ellos es porque simplemente están siendo instrumento de lo que nos dijeron en la dinámica, de la benignidad de Dios traducida a la relación unos con otros. Pero también sirva este texto como una advertencia para nosotros. Cuidado cuando mi vida se organiza de manera personal, de manera social, de manera pública, como mi agenda, como mi proyecto, como mis ideas, como mis preferencias. Cuidado, eso puede ser peligroso. Mejor encaminarlo en la ruta y en el sendero de Dios. Y la otra parte que dijimos, bueno, si la influencia secular y la crisis de valores, ya vimos lo que es secular, creo que ahí atrás había una frase, ahí abajo me llama la atención, vivir, ¿qué es secularismo? Vivir como si Dios no existiera. Y cuando vives como si Dios no existiera, eso se llama secularismo, ateísmo. O sea, no existe Dios en mi vida. No tiene un lugar en mí. ¿Qué es un estándar moral? Bueno, nos lo define de esta manera. Es el criterio o referencia que se usa para distinguir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Ay. Fíjense que eso suena bien y sin embargo puede también tener ahí su buen número de complicaciones. Porque dice que es un estándar moral el criterio o referencia que se usa para distinguir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. ¿Cuál criterio? Puede haber muchos. Y aquí es donde es peligroso, porque precisamente, no lo vamos a tocar mucho en este seminario, pero por ejemplo, una de las corrientes grandes que afectan hoy la era moderna y pueden afectar a la sociedad es el asunto del relativismo. A lo mejor usted lo ha escuchado seguramente por ahí. En pocas palabras, ¿qué es relativismo? Mi verdad. Pero Mikey tiene su propia verdad. Entonces, yo digo, qué bonitas bancas rosas tienen aquí. Y él dice, no, son cafés. Ok. Digo, pues, a lo mejor no estamos tan perdidos. Yo vi todo lo rosa del paño y él vio lo café de la madera. Qué bonitas bancas rosas y cafés, dice él, tenemos aquí. Pero Rogelio dice, de hecho son verdes. Y yo, ejerciendo el relativismo, digo, Mikey, ¿qué color son las bancas? Cafés. Cafés, tiene razón. Rogelio, ¿qué color son las bancas? Es su verdad. Él lo ve así y hay que respetar su decisión. Pero le pregunto a Isaí, ¿qué color es la banca? Dame otro color.
azul. Y ustedes dicen, ¿es azul? Y en un mundo del relativismo decimos, ¿es azul? Si él lo ve azul, es muy respetable su opinión. Esto ahorita es material y a lo mejor no nos va a afectar tanto en la vida. Pero si este pensamiento, esta secuencia, esta manera de pensar, la llevamos a asuntos más sensibles, se vuelve muy peligroso. Y ese es el siglo XXI, ese es el 2026, en donde tenemos desafíos de esa manera. Donde conductas inmorales, conductas que entrañan, que traen a romper leyes, son justificadas bajo su deseo, es su preferencia, él lo ve así, él lo quiere, es su derecho, él tiene derecho de pensar que esta situación no es mala. Él no le hace daño a nadie. O tanta podredumbre que puede surgir. Por eso, lo importante, mis hermanos, que ahí en sus notas le pongamos atención a eso, ¿sí? Entonces, dijimos que el estándar moral, pero el estándar moral depende del criterio. Y aquí es donde nosotros, el pueblo de Dios, tenemos un fundamento. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, no la Biblia, de quien da testimonio, dijo Jesús. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros, ¿qué os parece? En ellas tenéis la vida eterna. No son ellas las que tienen la vida eterna. Dice, la vida eterna viene porque ellas dan testimonio de Cristo. Entonces, estándar moral. ¿Cuál estándar moral? ¿Cuál es el criterio que vamos a usar? Usted y yo lo sabemos. Este es el estándar. Esta es la norma aquí está la norma de fe y práctica. Podemos ponernos de acuerdo. Y nadie tiene que sacrificar sus opiniones o ceder de manera relativa a la historia de la banca de color verde, color azul, color rojo, etcétera, porque todos dicen no. ¿Qué dice la palabra? No, ¿qué dices tú? No, yo opino que. ¿Qué dice aquí? Porque aún hasta nuestras opiniones deben estar ancladas sobre esta roca, sobre este fundamento. El fundamento es Cristo y su palabra. Entonces, avanzamos sobre eso. La sociedad en la que vivimos hoy no tiene la uniformidad, utilizaré esa palabra, no tiene la uniformidad que solía tener antes. Yo les digo a los muchachos ahí en la universidad, les digo, miren, salir a evangelizar en México, de entrada ya tenemos una ganancia. Más del 90% de la población creen que esta es la palabra de Dios. Una que otra diferencia de que, pero es que esta es protestante, es que esta tiene menos libros, y nosotros decimos, está bien, auméntale los otros si quieres. Pero todavía seguimos teniendo un fundamento sobre el cual apoyarnos. Pero eso que dije de que más del 90% en México tienen en términos generales esta noción, está cambiando. Porque ya ese criterio para decidir lo que es bueno o es malo está cambiando. Hay algunas mentes en las que la Biblia está aquí, y voy a usar un dispositivo, y el dispositivo, en algunos casos, se mantiene casi a la par. Es que yo vi en internet que ahí decía que, y lo estaba diciendo uno ahí en los videitos, esos reels que vemos, decía que es así, y a veces se equiparan el valor, el estándar moral, lo toman a la par de, lo vi en un consejo, un muchacho ahí lo dice, bien claro. La pregunta es, ¿esto con esto está en el balance?
lo más probable es que esto debería tener más peso. Entonces, cuando las sociedades transmiten estos estándares morales que decimos que hoy están siendo un desafío, es cierto, porque creo que sí, en décadas pasadas, la mayoría coincidíamos en lo que era malo. Por ejemplo, la persona que estaba con una conducta de infidelidad en los 30, 40, 50 era vista de una manera diferente a como es visto hoy o tan normalizado que está hoy. ¿Qué quiere decir? Que el fundamento está dejando de ser relevante para un buen número de la sociedad. Entonces, yo creo que ustedes, la mayoría de los que estamos aquí, crecimos y nos dijeron en casa, sea amable, sea respetuoso, hable con honestidad, cumpla sus promesas, protejan a los niños, cuiden a los ancianos, dele el asiento a la mujer, dele el asiento al anciano, no mienta, no roba, no se aproveche de otros, ayude a los que tienen necesidad, no discrimine, no maltrate, cuide a los animales, cuide el medio ambiente, mantenga limpios los espacios públicos, etcétera, etcétera. En una sociedad donde todos, casi de manera uniforme, pensábamos lo mismo, manteníamos esos valores. Si a usted le pasa, como nos suele pasar a algunos, me incluyo, como nos suele pasar a veces a algunos cristianos, que estamos metidos en esta burbujita gloriosa, dichosa, llamada cristianismo, si tú sales de esa burbujita y vas allá afuera, a la sociedad, nos llevaríamos sustos, miedos, nos asustaríamos quizás del nivel de estándares morales que rigen allá afuera. Dijo un muchacho que tuvimos, ya graduó, lo tuvimos de estudiante, pero bueno, durante su periodo de formación, creo que fue por ahí en su tercer año, traía un problema terrible para poder pagar sus colegiaturas e iba acumulando deuda. Y entonces él dijo, voy a retirarme un año. Yo necesito ir a trabajar, necesito capitalizarme, mi iglesia no me apoya, mi familia no me apoya, y se fue, trabajó y regresó al año y culminó sus estudios de grado y todo. Pero cuando regresó me platicó, dijo, qué a gusto estamos aquí. Llegué al trabajo y 2, 3 cosas. La primera, me pusieron en vigilancia de una fábrica X ahí en Querétaro. Dice, luego sucede que en el diario ahí era conocido que el supervisor estaba teniendo una aventura con alguien que no era su esposa. Entonces la esposa tenía alguna sospecha y entonces vino. El hombre se entera y le habla a la caseta y le dice, va a venir mi esposa, tú dile que salí, pero que es una junta de ejecutivos que tuve que ir, bla, bla, bla. Le leyó esta va a ser la respuesta, dice, y yo estoy ahí y entonces le digo al compañero, oye, habló el jefe que hay que echar esta mentira. Y entonces dice, llega la mujer y yo me encuentro con ese dilema de, ¿qué voy a hacer? ¿Digo la verdad? ¿O digo la mentira que me están diciendo que debo decir? Porque lo vimos salir, pero no iba a una junta de ejecutivos y no iba iba con alguien. Siguiente situación. Dice, la siguiente fue una sorpresa para mí. ¿Cuánto homosexualismo? ¿Cuánto lesbianismo? Una práctica, dice, a mí me sorprendió, me asustó ver como que, caray, y estar viendo, dice, oye, esto es más común de lo que yo pensaba, afuera de la burbujita de la universidad cristiana, yo no creí que fuera tan descarado esto, me sorprendió. Dice, el tercero fue el que me dio miedo, cuando me dijeron,
alguien te anda buscando. Alguien preguntó por ti. ¿Te has fijado que viene? Y no era una muchacha. Era un varón robusto, barbado y todo que estaba. Y dice él, se me abrieron los ojos al mundo real, al mundo de los estándares morales degradados, donde lo que antes era bueno se va diluyendo, se va degradándose. Y hoy tenemos terrible complicación. Los estándares que nosotros estamos llamados a observar tienen que estar establecidos, afirmados, fincados sobre esto que está aquí, que es la palabra de Dios. Entonces, atentos con eso. Eso es parte de los desafíos que estamos enfrentando. Entonces, hablamos del secularismo, hablamos de los estándares morales. 4 estándares morales absolutos en el pueblo de Dios. Podríamos entonces hablar acerca de esto. O sea, un estándar moral es la regla con la que medimos cómo debemos vivir. Entonces, los estándares del pueblo de Dios son mandatos divinos, ¿sí?, que definen el bien y el mal. Mis hermanos, voy a llamarlo así, hay un dicho o una frase típica del cristianismo. Jesús es el mismo. Y su palabra permanece. Lo voy a repetir, 2 cosas. Jesús es el mismo. Y su palabra permanece. Mis hermanos, necesitamos reafirmar eso como verdades absolutas en nuestra mente y corazón. Pero me refiero al tema de, aún nosotros los cristianos, tenemos que vivir a la luz de esa realidad. Tienen que ser eso parte del filtro, como nosotros pasamos las cosas o no pasamos las cosas. Esto tiene que ver para honrar a Cristo, al que es ayer, hoy y siempre, no a una historia perdida hace 20 siglos, no un texto bíblico que tiene más de 2000 años que se terminó de escribir y que a lo mejor ya puede sonar en mi mente, influenciado, puede pensar, bueno, es que este es un libro antiguo. No, la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que aquí nos enseña es vigente. Es vigente. Y puede ser que tengamos hoy diferentes herramientas muy buenas y las reconozco. La consejería profesional es buena. Es una herramienta que te puede aportar, luego vamos a hablar sobre eso, bajo ciertas condiciones, definitivamente yo diría recomendable. Pero cuidado y nos estemos yendo a buscar Alka-Seltzers y mejorales y etcétera, cuando tenemos acá el antibiótico que sana una enfermedad. Entonces, por ahí va el asunto este. Los estándares morales bajo los cuales nuestra vida está llamada a regirse deben estar totalmente asentados, afirmados sobre su palabra. Y hay 4 asuntos que quiero mencionar en esta área de estándares morales. Número 1, la adoración exclusiva a Dios. La adoración exclusiva a Dios. Dice Mateo 22:37. Jesús contestó, ama al Señor tu Dios. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente.
Capítulo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Al leer el Antiguo Testamento, es posible que no entendamos por qué la gente se inclina ante ídolos que ellos mismos habían fabricado. Pero nosotros cometemos un error parecido, dando demasiado valor a cosas como el dinero, las relaciones, la apariencia física. Dice este coro, no daré mi vida a nadie más que a ti. ¿Lo recuerdan? Fíjense el valor que estamos tratando. La adoración, mi adoración, solamente alguien tiene la exclusividad de mi adoración. Dios. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. ¿No daré qué? ¿Es lo que sigue? Alabanza. No daré la gloria más que a ti. No daré la gloria a nadie más que a ti. No daré la gloria a nadie más. No daré la gloria a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. Muy profundo, 3, 4 frases, pero que en el momento que tú con convicción las declares, las anuncies, cuando tú dices, no daré mi vida a nadie más que a ti, acabas de pintar una raya en el reino celestial, en el reino espiritual, y dices, de aquí para acá, solo le conviene a Dios y sus propósitos. De aquí para acá, nada de allá. Nada que vaya contrario a la voluntad de mi Dios. Nada que vaya contrario a mi honra que le quiero ofrecer a Dios. No voy a traer el fuego extraño del mundo para ponerlo en mi vida. No voy a sumar elementos de corrupción. Es el momento donde el cristiano puede tomar una determinación al estilo de Daniel el profeta. Y Daniel propuso en su corazón. ¿Cómo lo diríamos? Y Daniel resolvió en su corazón. Y Daniel pintó raya y dijo, no me voy a contaminar con la porción de la comida del rey. Mi vida se va a mantener en la verdad de que la adoración que yo voy a ofrecer va a ser exclusiva para mi Señor. Hagamos el ejemplo. Este lugar, por ejemplo, este edificio. Les platicaba, ¿no? que tuve la bendición de conocer el antiguo edificio. Lo construyen este edificio. Pero este edificio y el anterior tienen el mismo propósito. Este es un lugar dedicado exclusivamente para darle honor y gloria al Señor. Pero resulta que un hermano de la iglesia pidió el templo porque quiere hacer una quinceañera para su hija. Y entonces aquí pues, metemos al DJ, metemos
que salga la quinceañera, el papá y que se meta el otro hermano y hacemos aquí Alguien tendría que levantar la voz y decir, a ver, ¿qué pasó? No puedes traer esa abominación, no puedes traer esa mezcolanza, ¿sí? De una cosa y de otra, porque no cabe. No cabe, así como tú no concibes que aquí va a haber un baile, que aquí va a haber, que aquí vamos a poner una barra de bebidas por allá y Isaí nos va a amenizar con luces y pantallas y todo. Así como no concibes eso, así como te pondrías de pie y cuando menos indignado te saldrías y dirías, esto ya no funcionó y te vas, etc. Pues lo mismo se aplica a la vida personal. Y a lo mejor no es público, a lo mejor nadie se da cuenta. Pero ¿cuánto me permito yo cruzar la línea? Y mi alabanza y mi vida, en uno y más diferentes aspectos, combina lo que es impuro, lo que es inmoral, con mi manera de vivir. Y esto, la verdad, con toda honestidad, es uno de los problemas que tenemos. De eso estamos hablando aquí, de los desafíos que tiene la familia cristiana en 2026, en el siglo XXI. Este es uno de los problemas que tenemos. Llegamos a una iglesia, Rudy y yo, hace 12 años, aquí en los Estados Unidos, y no había músicos. Y estaba todos los instrumentos ahí, pero no había músicos. Se paró alguien y a capela dirigió. Y yo, pues, llegamos y estábamos así como con ¿cómo es posible? Hombre, pues, cuando está eso casi siempre hasta hay fila para ver quién toca y quién quiere estar ahí. Y entonces el líder de la iglesia nos explicó ya en casa y dijo, ¿notaron que no hubo banda hoy para tocar? Dijo, no. Dije, no. Dijo, pues los paramos, están disciplinados. Porque el sábado en la noche, antro, y al siguiente día, tocar la alabanza en la iglesia. De eso estamos hablando. Lo que ocurre. Entonces, cuando decimos la adoración exclusiva a Dios, significa eso. Mi vida está dedicada para rendirle honor y gloria a Dios. Adorar, en otras palabras, es agradar. Y cuando mi vida desagrada a Dios, Dios no está teniendo la exclusiva. Necesitamos entonces enfocarnos en eso. El segundo valor, ya mencionamos el primero, tiene que ver con adoración exclusiva. El segundo ya está anunciado en su pantalla, es la santidad de la vida humana. La santidad de esto que Dios nos da. Mi vida, el hálito de vida que tengo, la capacidad que tengo de aspirar, exhalar, regalo o habilidad que quien está hoy en la morgue ya no le fue concedido, pero que tú y yo, por la explicada así con esa palabra, la misericordia de Dios, lo tenemos. Lamentaciones 3. Por la misericordia de Dios no hemos sido. ¿Por qué tengo vida? Porque la misericordia de Dios sigue vigente, no porque me la gané, simplemente porque el Dios maravilloso le ha placido regalarme este ejercicio de la vida. Sin embargo, hay un valor moral alto, absoluto, en la vida humana. La santidad de esta vida. La vida que Dios me presta, ya sea como varón o como mujer, y que Dios me la otorga, y en ese otorgármela, me la da con la intención de que yo dedique esta humanidad que Él me da al estar en esta tierra, al caminar sobre este planeta,
que esa humanidad que yo vivo, la viva para su gloria. Por eso dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Los formé y los hice. ¿Por qué nos hizo Dios? Dijo, para gloria mía. Para que en su vida se dé la santidad a la vida humana. Génesis 1, 26 y 27, que viene anunciado ahí, dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La santidad humana, la santidad de la vida. Mateo 5, 21 y 22. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Dice Jesús, pero yo digo, aun si te enojas con alguien, y algunos manuscritos dicen que te enojes sin causa alguna, quedarás sujeto a juicio. Es la versión NTV. Si llamas a alguien idiota, un término arameo de desprecio es lo que se utiliza ahí en ese texto, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. O sea, se dan cuenta que Dios lo que está plantando en nosotros, o lo que quiere ver en nosotros, es que tengamos la vida humana en un nivel, en una calidad a la que llama santidad. Es decir, una vida humana apartada para Dios. En los 10 mandamientos hay un mandamiento, el más corto, y el mandamiento más corto son 2 palabras. No matarás. No matarás. Sin embargo, la primera muerte que ocurrió en la historia de la humanidad fue un homicidio. ¿Sí? La primera sangre derramada en la historia de la humanidad fue un homicidio. Un hijo asesinado, una familia con el corazón roto. Hay familias que han vivido esa terrible experiencia. No es extraño que hoy día tengamos padres de familia con los corazones rotos. No es extraño que hoy en día la vida humana ha sido tan deshonrada, tan degradada en todos lados. Nosotros que venimos de nuestro México lindo y qué herido, podemos atestiguar eso. Cientos de miles de hijos desaparecidos. Y los que, ¿hasta dónde llegamos? Que hay padres que agradecen públicamente a los enviados del mal por haber dejado el cuerpo de su hijo y que ellos pudieran recuperarlo aunque fuera destrozado, aunque fuera en pedacitos. Diciendo gracias porque no tengo que vivir como otros en la incertidumbre de años, de décadas. ¿Cómo se deshonra la vida? Y Dios a nosotros, a los hijos de Dios, nos dice, yo quiero que tú, cristiano, tú varón, tú mujer cristiana, tengas un concepto de la vida humana como que es una vida dedicada en santidad a Dios y debe vivirse en el plano, en el terreno de la santidad a Dios. Y eso, déjeme decirle, no nada más tiene que ver con ese ejemplo grotesco que acabo de mencionar, sino tiene que ver con nosotros en el día a día. Por supuesto que Dios prohíbe asesinar. Por supuesto que Dios permite las guerras y traen muertes. Por supuesto que existe la pena de muerte en este país. Por supuesto que
que no siempre la vida la vemos tan honrada y tan en el nivel de santidad que Dios quiere dar. Pero te voy a decir lo siguiente, escúchalo. Pero ¿qué tal fantasear con el homicidio? Aquí, fantasear. Ahí en lo oscuro de tu pensamiento. Pensar de alguien, y eso no lo vas a decir público, no lo vas a reconocer. Pero cuando ahí dices, contaba un pastor, ya hace mucho tiempo, que tenía un miembro en la iglesia que tenía muchos años de conocer, dice casi 3 décadas, un empresario. Ese empresario dentro de su trabajo tenía un socio. Tenían un restaurante, habían puesto un restaurante, el hermano de la iglesia había metido como $300,000 en ese negocio. Y un día el socio le falló terriblemente, lo defraudó terriblemente y lo dejó hundido en la ruina. Se fueron sus ahorros, se fue el patrimonio de sus hijos, se fue el sustento de la siguiente semana. Y dice que el miembro de la iglesia en un arrebato tomó un arma, consiguió un arma y estaba decidido a que iba a culminar lo que la carne le estaba gritando que hiciera. Curiosamente, extrañamente, podríamos decirlo así, pero hay una explicación. En la sala de su casa tenía un comentario de William Barclay y encontró Romanos 12:19. Yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Y dice que lloró por 15 minutos cuando leyó eso. Y entonces dijo, Dios, dejo esto en tus manos. Y lloró, como dice el texto bíblico, amargamente, pero lloró ante Dios y entendió que esa no era otra cosa que revelación de Dios, que le estaba diciendo, déjamelo a mí. Dejó de lado el pensamiento, dejó de lado el arma y entonces vino a la reflexión cuando habló con su amigo el pastor y le dijo, si yo hubiera disparado, habría perdido libertad, habría perdido o atrofiado mi relación con Dios, habría perdido el respeto por mí mismo, habría perdido mi paz, habría perdido el contacto diario con mis hijos. Seguramente amigos cristianos los habría perdido. Todo por nada. Todo por nada. Por eso, el mandato de Dios o la lección de Dios en el mandamiento más corto de los 10, en otras palabras, no es solamente no matarás. El mandamiento es honra la vida. Hermanos, honremos la vida humana. Honremos a esta sociedad de humanos, de seres humanos en la cual vivimos. Y honremos comenzando desde el círculo íntimo, desde la alcoba matrimonial, al hogar y a los hogares que quizás algunos ya tenemos alrededor de nosotros. Hablo de los hogares de nuestros hijos, de los hogares de nuestros nietos, de los hogares de los bisnietos. No fantasiemos con el homicidio. No permitas que el enemigo te meta, aunque sea por un par de minutos, en ese juego diabólico. Nosotros estamos puestos en esta vida para honrar la vida. Hay otro tema. En la santidad de la vida humana hay un tema que como sociedad tenemos siempre que definirnos. Aborto. ¿Se da el aborto entre hermanos? ¿Se da el aborto en nuestras iglesias? ¿Se da el aborto en nuestras familias? Hay un debate, ¿no? Que ha estado vigente en las últimas 2 décadas, cuando menos. Y las cortes y los cuerpos legislativos con mucha ligereza corren para aprobarlo en una defensa
Ese quiere decir que nos quedan 5 minutos. Pero no sé cómo apagarlo. Nos dijo un maestro en la universidad, él lo dijo en inglés, pero nos dijo que estábamos hablando de que si los cristianos deberíamos o no deberíamos participar en las marchas, en los rallies antiaborto, ¿no? Ya los han visto ahí, bueno, lo respeta uno, pero a veces con imágenes terribles, ¿no? Y están los amados, todos ahí luchando contra el aborto. Y él dijo, ¿sabe cuál es la respuesta a esto? Que todos los que están ahí sosteniendo un cartel en contra del aborto digan, muchachita, no abortes, yo lo adopto. Muchachita, no, el hogar fulano lo adopto. Es poner una posición de honra a la vida. No quiero que un bebé más muera. Y aquí estoy yo para ayudar en lo que sea posible. No quiero que una persona más muera por actos violentos. Comenzaré a sembrar en mi hogar una cultura de paz, la paz de Cristo. No quiero que más violencia se dé en el mundo. Comenzaré por estar en paz yo con los que me rodean. Dejar la beligerancia y los conflictos y el estar haciendo mire, que tenga de cosas que tan simple es como para decir, no vale la pena enredarme con eso. La dignidad de la vida, Dios me manda a honrarla y no voy a perder el tiempo en discusiones necias. Le damos vuelta a la página, bendigo tu vida, bendice la mía, seguimos adelante, en el nombre del Señor. Encontré esto, ya vamos a terminar, regresando al tema ese del aborto. Dice, hoy algunos se levantan y dicen que tienen argumentos. Ejemplo 1. El caso de un matrimonio donde el padre es asmático, la mujer tiene tuberculosis. Ya tienen 4 hijos. El primer hijo es ciego. El segundo es sordo. El tercero, de hecho, murió en el parto. Y el cuarto también tiene tuberculosis. ¿Y saben qué? La mamá está embarazada. Y le preguntan a todos los propulsores de la ley, ¿cómo ven? Y dicen, ahí está el ejemplo, hay que abortar. Le dice, felicidades, acabas de abortar a Beethoven, al creador de las sinfonías maravillosas de la música en la vida. Escucha este otro. La joven está embarazada, su esposo no ha estado con ella. Él no es el papá del hijo que está esperando. ¿Qué van a aconsejar la familia? Algunos van a decir, abórtalo. Jesús de Nazaret. Mejor escuchamos lo que dice la palabra de Dios. Que honremos la vida. La vida es un regalo que en misericordia recibimos. No lo ganamos. Simplemente porque Dios es tan grande y lleno de gracia, me regaló este viernes. Mañana no sé. Iremos a descansar. Le daremos gracias a Dios por esta noche. Y nos despedimos. En fe diremos al salir por estos pasillos y de la cena, diremos, nos vemos mañana. Pero solamente eso. Pero el que tiene la decisión es el Dios. Tendrá Él esa misericordia para nosotros y esa gracia para nosotros mañana. En su soberanía está. Nos toca entonces simplemente que lo que hoy tengo, a partir de hoy y en los siguientes minutos, en tanto tenga este hálito de vida, honrarle con mi manera de vivir. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. En tu gracia nos regalas, Señor, esta bendición. Estar aquí. Qué bendición, mi Dios, es ver a tu pueblo, a tus hijos. Hacemos eco, mi Dios, de
del poeta que dijo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Señor, que el resto de la noche podamos gustar, disfrutar precisamente de esta delicia, de este placer, de vivir bajo tu techo de gracia, de favor inmerecido, y poder vernos, saludarnos, disfrutar que nos podemos mover en ti y andar en ti. A ti la gloria, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.